Muy buenas tardes a todos los estudiantes. Vamos a continuar hoy día con los temas de probabilidades. Está el campus virtual, ¿cierto? Ya, aquí habíamos quedado ayer en cuanto a los eventos condicionados, ¿cierto? Y terminamos trabajando con los eventos independientes. No hemos hecho mucho ejercicio al respecto, ¿ya? Porque la visualización de las probabilidades son también una herramienta súper fuerte cuando queremos empezar a calcular. Y para eso tenemos el árbol de probabilidad o el diagrama de árbol, ¿ya? Entonces, el árbol de probabilidad es una de las herramientas, creo yo, como más visuales, más dinámicas para poder representar un problema de probabilidades que tenga más de una variable, como aparece aquí, o tenga más de un proceso, ¿ya? Entonces, como dice aquí, cada nodo del árbol etiqueta entonces una de las variables y a partir de cada nodo saldría otras ramas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podremos interpretar nosotros este diagrama de árbol? Tenemos Podríamos tomarlo también como caminos, ¿cierto? La probabilidad de tomar el camino A o la probabilidad de tomar el camino B, ¿ya? Y después tendríamos que optar por el camino C y el camino D, y entonces las probabilidades son distintas. Una vez que yo tomé el camino A, para tomar el camino C, es la probabilidad condicionada, ¿cierto? La probabilidad de pasar por este camino, dado que ya pasé por el camino A. ¿Ya? Lo mismo con el camino D y lo mismo con el camino C. Esta probabilidad de C es una vez ya pasando por el camino B. Entonces, si en alguna pregunta nos preguntan, valga la redundancia, ¿cuál es la probabilidad de todo este camino, de primero pasar por A y después pasar por C? Es la multiplicación de las ramitas, de las probabilidades de las ramitas, o las probabilidades de los caminos. La probabilidad de A por la probabilidad de C dado A. Y así se completa todo el espacio muestral. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo. ¿Ya? A partir de la información que aparece acá, a partir de esa información, nosotros podemos desarrollar este diagrama de árbol. Por ejemplo, sea una población en la que el 30% de las personas fuman. ¿Ya? O sea, ya tenemos el primer caminito. O tomamos el camino de las personas que fuman o de las personas que no fuman. ¿Cierto? Nos dicen que el 30% fuma, sería el 0,3, y el otro camino sería el 0,7. ¿Cierto? Complementándose, como son elementos complementarios, tienen que sumar 1. ¿Ya? Nos dicen, y que la incidencia del cáncer de pulmón en fumadores es del 40%. O sea, si yo fumo, la probabilidad de que me dé cáncer sería un 40%. ¿Ya? Entonces tendría ahí que el camino para el cáncer sería el 40% y el camino para el no cáncer o que no me dé cáncer sería el 60%, 0,6. ¿Ya? Y nos dan la información también para los que no fuman. ¿Ya? También hay cáncer de pulmón para los que no fuman, pero con una probabilidad más baja, ¿cierto? El 10%, 0,1. Para los que no fuman y que sí les puede dar cáncer y en el camino que no, ¿cierto? Tienen que nuevamente completar el 1, el 0,9, ¿ya? Entonces, las probabilidades que podemos nosotros dar acá es, por ejemplo, escoger a una persona al azar que fume y que tenga cáncer. Y la probabilidad viene dada por esto, que fume eh, y que tenga cáncer sería, tengo que multiplicar las probabilidades, 0,3 por 0,4 y eso nos da 0,12. ¿Sí? Eh, y así completamos todo el espacio muestral. Obviamente en algún ejercicio calculamos las probabilidades que nos pidan solamente. ¿Ya? Y aquí entonces, como tenemos todos los elementos del espacio muestral o todas las posibilidades, una persona que fume y que tenga cáncer, que fume y que no tenga cáncer y todo el resto,
la suma de todas las probabilidades que están acá debiese ser 1, completar todo el espacio muestral, ¿ya? Y un cálculo quizás con calculadora podríamos hacer 0,12, 0,18, 0,7 y 0,3, 63, nos suma 1, ¿ya? Así nosotros también podríamos comprobar que lo que estamos haciendo está bien. Sumamos las probabilidades de todos los caminitos posibles y nos debería dar 1. ¿Ya? Ya, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda? Esto tiene que ver con variables dependientes, pero cuando trabajamos con sucesos o variables independientes, es exactamente lo mismo. No, no hay mucha diferencia. Ya. Y de hecho, aquí vamos a ver un árbol de probabilidad con variables independientes. Por ejemplo, el lanzamiento de dos dados sabemos que es un evento independiente, ¿cierto? No depende del resultado anterior a la siguiente moneda, ¿ya? Entonces, la primera moneda me puede salir cara o me puede salir sello, cada una con un camino del 50%. Y nuevamente, si lanzo la moneda me puede salir cara o sello, nuevamente cada uno con un 50%. Entonces las probabilidades de que me salga en las dos caras sería de un 25%. ¿Cierto? Que me salga cara o sello, 25. Sello cara, 25 y los dos sellos, 25 también. O sea, cada camino tiene finalmente un 25% de probabilidades. ¿Ya? Ya. Y con eso entonces, chiquillos, vamos a nosotros partir un ejercicio de la guía. Vamos a hacer un ejercicio de la guía. Sí, vamos a abrir aquí el pizarrón digital. Esperemos que cargue. Probablemente sea ahora uno que haya abierto en el colegio. Ya. Ya. De la guía tengo aquí yo seleccionado un ejercicio que vamos a hacer, el ejercicio 13. ¿Ya? Y puede que para el taller del viernes, ¿cierto? Como ustedes ya están acostumbrados, saque ejercicios de la misma guía. Ya, así los que hacen la guía se ven beneficiados. Ya. Un grupo, dice, está compuesto de 5 médicos y 7 paramédicos y se eligen al azar 2 de ellos. Entonces, este es un problema que nosotros podríamos resolver con el diagrama de árbol. ¿Ya? ¿Cómo sería resolver este problema de ese estilo? Podríamos poner aquí la primera persona escogida y luego una segunda persona escogida. Segunda persona. Ya. Entonces, la primera persona o bien puede ser un médico o bien puede ser un paramédico. Paramédico. ¿Ya? Y las probabilidades vienen aquí en las cantidades que hay. ¿Ya? Por ejemplo, la probabilidad de escoger primero un médico serían 5 de 12 en total. ¿Cierto? Aquí tendríamos que esto sería 5 de 12. ¿Ya? Y en el paramédico tendríamos aquí 7 de 12. ¿Ya? Y luego entonces de escoger el médico, escogemos al siguiente, que podría ser también un médico o podría ser un paramédico. Y lo mismo acá, médico, paramédico. Y ahora las probabilidades van a cambiar, pues no son las mismas probabilidades porque si yo escojo un médico, ya no me quedan las 12 personas, ahora me quedan solo 11. ¿Sí? Entonces podríamos decir que esto es con variables dependientes o sucesos dependientes. Entonces, si yo escojo el médico en el primer camino, en el segundo camino voy a tener solo 4 médicos de 11 personas en total, porque ya sacamos a una persona de las 12. Casi, serían 4 de 11, ¿cierto? Porque ya no tengo 12 personas. Solamente tengo 11, porque ya escogí un médico.
4 de 11. ¿Ya? Y en el paramédico tendríamos aquí 7 de 11. ¿Ya? Entonces ya tenemos los primeros finales del diagrama de árbol. Y para el otro, si ya saqué un paramédico, si saco ahora un médico, saco así como si fuesen pelotitas en una bolsa. Si escojo o me sale al azar, ¿cierto? El paramédico primero, que me salga después un médico serían 5, ¿cierto? Están los 5 disponibles, pero ahora hay solo 11 personas, ¿cierto? Que ya saqué un paramédico. ¿Ya? Y si ya saqué un paramédico, ahora me quedan solo 6 de 11 personas. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente podemos expresar las probabilidades o expresar el evento o el suceso con un punto, ¿cierto? Como médico, como a médico. O sea, aquí que me salgan dos médicos, ¿ya? Aquí que me salga que la primera persona escogía sea un médico y después que la segunda persona escogía sea un paramédico. Paramédico, ya. Aquí sería paramédico, médico, ya para no escribir la palabra completa. Y aquí paramédico y paramédico. ¿Ya? Entonces, este es el evento, el suceso, y las probabilidades serían multiplicando. Sería aquí 5 doceavos por 4 onceavos. Eh, no sé si alguien anda con calculadora para que lo podamos hacer con calculadora. Si no, yo también lo puedo hacer aquí con calculadora. Profe, sería 45. 0,45. 0,45. Ya, perfecto. Gracias. Gracias, gracias. A ver, por ahí. Uy, me dio 0,15. Chan. A ver, veamos cómo. Sería 5 por 4, ¿cierto? Puede ser arriba. Y eso, Profe, me dio 0,15. 0,15. Sí, 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 aquí igual me ha parecido 0,15. ya entendí por qué no me daba, porque había que dividirlo en 11. Ah, sí. Ah, perfecto. Ya, 0,15 entonces. Eh, y podemos dar nosotros cuánta exactitud queremos en decimales. Por lo general siempre son 2. ¿Ya? Nunca se nos pide tanta exactitud en los decimales. Ya, para el segundo camino, que me salga primero un paramédico, o sea, primero un médico y después un paramédico, sería 5 doceavos por 7 onceavos. Ese debería ser un poquito más grande, de hecho debería ser casi el doble, ¿cierto? 4 aumenta 7. A ver, aquí en la calculadora sería 5 doceavos por 7 onceavos, 0,27, ¿cierto? Si lo redondeamos, ¿ya? Para médico y médico, 7 doceavos por 5 onceavos. Es como que si intercambiasen aquí, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo, 0,27. Y por último, 7 doceavos por 6 onceavos. Ese también debería ser un poco más grande. 7 doceavos por 6 onceavos, 0,32. ¿Ya? Y puede que por lo mismo, por alguna diferencia entre los decimales, no lleguemos exactamente a 1. De hecho, aquí al sumar, 7 nos da 1,01. ¿Ya? Pero errores mínimos, errores mínimos. Ya. Entonces, interpretemos cómo serían aquí los resultados de las preguntas. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el primero de los seleccionados sea paramédico y el segundo médico? Entonces, estamos tomando este caminito, ¿cierto? Que el primero sea paramédico y que el segundo sea médico, ese camino. Y ese camino tiene una probabilidad del 0,27, ¿ya?
Entonces le podemos poner incluso un aproximado para decir que estamos dando el resultado aproximado, 0,27. ¿Ya? Debía haberlo pensado mejor porque ahora, si quiero borrar esto... ¿Ya? Ya bueno, en fin. Voy a poner aquí paramédico, ¿cierto? Ya, por ahí. 6 onceavos. Paramédico. Ya, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo seleccionado sea médico? Y ahí tenemos dos caminos que nos están dando esa opción, ¿cierto? Que el segundo seleccionado sea médico quiere decir que estamos optando por este camino o por este camino, ¿cierto? Entonces sería calcular las probabilidades de esta ramita y de esta ramita a la vez, ¿ya? Entonces lo podemos pensar así. Lo vamos a pensar que me salga médico y médico. La regla de Lie nos dice que multiplicamos las probabilidades. O regla de Lo se suma con que me salga paramédico y médico, ¿ya? Entonces aquí esto sería aproximadamente 0,15 la probabilidad del primer camino más la probabilidad de este segundo camino que seleccionamos, 0,27. ¿Ya? Bueno, déjenme. ¿Ya? Aproximadamente entonces 0,15 más 0,27. Y eso aproximadamente nos daría 5 y 7 son 2. 0,42. Perfecto. 0,42. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que el segundo seleccionado sea médico. Ya. Y el último, ¿qué probabilidad había de que ambos sean paramédicos? De que ambos sean paramédicos. Se multiplica el 7 por el 6. Claro, sería este caminito, ¿cierto? Ese caminito. 0,32. Y ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Aquí está. 0,32. Estaba listo. Ya lo teníamos listo. ¿Ya? Ahí tenemos una pequeña aplicación, ¿cierto? De los problemas resueltos con el diagrama de árbol. ¿Se entendió bien, chiquillos? El sistema del diagrama de árbol, cómo se arma y cómo se empieza a calcular las probabilidades con ello. Sí, profe. Sí. Perfecto, chiquillos. Súper bien. Súper bien. Ya. Aquí hay un ejercicio más. Por ejemplo, ahora con 3 variables o con 3 pasos del experimento. ¿Ya? Aquí habla sobre una muestra aleatoria de tamaño 3. Entonces, claro, ya vemos rápidamente una limitación, ¿cierto? Del diagrama de árbol cuando ya tenemos muchas variables o muchas etapas de un mismo proceso, nos va a quedar un diagrama de árbol gigantesco con demasiadas ramas. Pero si es un problema que tiene pocas ramitas, nos puede ayudar mucho a cómo entender el problema, ¿cierto? Como este ejercicio 13, ¿ya? E incluso ya con 3, ya se ve un poco más complicado, pero igual sigue siendo entendible, ¿ya? Entonces aquí tenemos una población imaginaria, donde tenemos un 40% de hombres y un 60% de mujeres. Y el experimento aleatorio entonces consiste en tomar una muestra aleatoria de 3 personas. ¿Ya? Entonces tenemos el siguiente diagrama de árbol. La primera persona puede ser hombre o mujer. La segunda persona también puede ser hombre o mujer. Y es independiente, ¿cierto? Independiente de cómo, de que si ya me salió un hombre como primera persona, como es una población, se desprecia el hecho de escoger una sola persona. Entonces sigue siendo las mismas probabilidades. Las mismas probabilidades para las 3 personas. ¿Ya?
Entonces, finalmente, ¿cierto? La probabilidad de que me salgan los 3 hombres sería multiplicar todos los caminitos. 0,4 por 0,4 por 0,4. ¿Ya? Y así con todos los posibles resultados de este caminito. ¿Ya? Y aquí podríamos hacer un pequeño análisis de los resultados, ¿cierto? Si es que son más mujeres que hombres, entonces, claro, el que tiene mayor probabilidad sería en el que me salgan solo mujeres, ¿cierto? Y si, siguiendo con esa intuición, viendo aquí las probabilidades, el que tiene más probabilidad es precisamente eso, ¿cierto? El que salgan solo mujeres. 0,216 en este caso. ¿Ya? Ya, muy bien. A ver, veamos algún otro ejercicio. Por ejemplo, el 14. Y aprovechemos también de hacer el 15. Ya, problema 14. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas simultáneamente, 2 sean caras y una sea 6? Ya. Entonces tenemos que armar nuestro diagrama de árbol, que va a tener entonces 3 etapas, ¿cierto? La primera moneda, la segunda moneda y la tercera moneda. Ya. Y cada etapa entonces va a tener 2 posibles resultados, cara o 6. Entonces vamos a tener la primera moneda, la segunda moneda y la tercera moneda. Ya, bien. Voy a tratar de que quede lo mejor posible. Ya, cara, sello. Aquí también tenemos cara, sello, cara o sello. Y nuevamente de cada uno sale un cara, un sello, cara, sello, cara, sello, cara y sello. Ya, no quedó tan feo. Ya, cada opción tiene entonces la mitad de las probabilidades, ¿cierto? Que me salga cara un medio, que me salga sello un medio, y así con todas las ramitas. Todas las ramitas van a tener un medio. Porque podemos decir, ¿cierto?, que son variables independientes, el resultado de una moneda no depende de la moneda anterior. ¿Ya? Entonces podríamos ir directamente a los caminos que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que nos salgan 2 caras y un sello. ¿Ya? Y esta palabrita aquí que dice simultáneamente, me está diciendo que no importa el orden. ¿Cierto? No importa que la primera sea cara, la segunda cara y la tercera sello. En cualquier orden, que me salgan 2 caras y un sello. Entonces tenemos que ver cuántos caminos tenemos para eso. Tenemos aquí cara, cara, sello. Ahí tenemos un caminito. Ya, ahí tenemos cara, sello, cara. También tiene 2 caras y un sello. Ahí tenemos otro caminito. 2 caras y un sello. Y aquí tenemos otro caminito. Ya tenemos 3 caminitos al final. Todas van a tener la misma probabilidad, un medio por un medio por un medio. Un medio por un medio por un medio es un octavo. Y un octavo, bueno, ese me lo sé, es 0,125. Ya cara, sello, cara, también va a tener un octavo, 0,125. Y sello, cara, cara, también un octavo, 0,125. Ya no se me escapó ninguno, ¿cierto? Que sean 2 caras y un sello. Cara, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, cara. Ahí tenemos todas las opciones. No hay más que sean 2 caras y un sello. Entonces aquí la probabilidad sería sumar ahora todos los caminitos, ¿cierto? Porque es que me salga la primera opción o la segunda opción o la tercera opción. Se sumaría entonces 0,125 más 0,125 más 0,125. Si no me equivoco, serían 200, 0,375. Sí. Si no me equivoco, ya. Ahí está.
¿Alguna duda, chiquillos? Con el desarrollo de este ejercicio. No, profe. ¿No? ¿Está fácil? Hasta el momento sí. Sí, profe. Ya. Perfecto. Ya. Muy bien. Para la pregunta 15, si tratamos de hacer este mismo tema, nos vamos a volver locos. ¿Ya? Porque el lanzamiento del dado no tiene solamente 2 posibles resultados cada dado, ¿cierto? Tendrían 6 resultados cada dado. Y ya para el segundo dado tendríamos 36 ramitas, y ya para el segundo dado tendríamos 36 ramitas, y para el siguiente tendríamos 216 ramitas. No, nos volvemos locos. ¿Ya? Entonces aquí lo que podemos hacer es calcular inmediatamente cuál es la probabilidad de que me salga esto. ¿Ya? Entonces, si tengo 3 dados, el espacio muestral o la cantidad del espacio muestral va a ser todas las posibles combinaciones. El primer dado puede ser 6, el segundo dado también puede ser 6, y el tercer dado también tenemos 6 opciones. Entonces tenemos 6 por 6 por 6, 216 opciones. ¿Ya? ¿Está bien, cierto? A ver. Vamos a la calculadora. 6 por 6 por 6. Sí, profe, está bien. Ya. 216. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el espacio muestral tiene 216 elementos. Entonces, podríamos tratar nosotros de enumerar cuántos elementos o cuántos sucesos tiene cuántos elementos tiene nuestro suceso. Y el suceso dice que salgan 3 unos. Salgan 3 unos. Va. No sé por qué lo escribí así. Que nos salgan 3 unos. ¿Ya? Entonces, la única opción que nosotros tenemos para que nos salgan los 3 unos es solamente esa combinación. ¿Ya? Pero aquí tenemos que ser bien cuidadosos porque este 1 está marcando el del dado 1, ese 1 está marcando el del dado 2 y ese 1 está marcando el del dado 3. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la única opción que hay. ¿Ya? Los elementos que tiene nuestro suceso A, que salgan 3 unos, es 1. Por lo tanto, ahí podemos calcular la probabilidad de que salga A. 1 de los 216 sucesos. Es una probabilidad muy baja. ¿Sí? Lo podríamos dejar incluso ahí como fracción, incluso. Ya sería 1 dividido en 216. Ni siquiera no alcanza como 2 decimales. Tendría que ser 3 decimales, 0,005 aproximadamente. Ya. Muy, muy bien. De hecho, hay un juego de dados. No sé si han escuchado hablar del Yahtzee. Yahtzee. No sé si lo escribí bien. Pero que se trata igual de lanzar 3 dados y dado cierto puntaje respecto a los resultados. Y claro, pues el Yahtzee es que te salgan 3 6 en los dados, un 6, un 6 y un 6. Y claro, pues la probabilidad es demasiado baja. O creo que incluso son 5 dados en el Yahtzee. No, ya no estoy tan seguro. Ya. Muy bien. Muy bien. Ya. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo todo? Sí, profe. Sí, profe, hasta el momento todo bien. Perfecto. Perfecto, chiquillos. Muy, muy bien. Muy bien. Profe, ¿Sí? ¿la guía de ejercicios tiene solucionario? Como el viernes tenemos taller.
Buena pregunta, muy buena pregunta. No, esta guía me la mandó el profe Jano así nomás. Creo que algunos tienen solución, pero así, este nomás tiene solución. Entonces, ¿pero entra toda la guía o sea, hasta el ejercicio 50 o...? Sí, voy a tomar algún ejercicio al azar claro, hasta el 49. Sí, alguno de estos ejercicios al azar. Tu. ¿Ya? Y es solamente con lo que hemos visto esta semana. ¿Ya? Hasta esto del diagrama de árbol. Esto lo vamos a ver también la próxima semana. ¿Ya? Profe, tengo una pregunta. Nosotros, no me acuerdo qué día fue exactamente que tuvimos prueba con el profe de estadística ¿Sí? y no sabemos si la nota está lista o no de esa Mm, prueba. ya. Le voy a preguntar al profe, le voy a preguntar también a los ayudantes, porque finalmente con ellos ustedes terminaron la prueba, ¿por cierto? Que fue como un trabajo práctico. Si no estoy tan al tanto de No, cómo fue una terminaron. prueba, profe. Fue una prueba. Sí, prueba. Y estuvo el profe igual presente. Ya. Le voy a preguntar. Eso fue hace Gracias, tiempo chiquillos. ya. Sí, oye, debería tener los resultados. Ya, sí, buena acotación. Le voy a preguntar. Profe, ¿Sí? ¿y hasta qué hora lo va a dejar abierto el taller el día viernes? Es Yo que el creo profe lo que dejaba hasta el lunes o sí, cosas así por... ¿Sí? sí, lo voy a Ah, dejar todo el fin de semana hasta la clase del día lunes, pues hasta unos 5 minutos antes de que empiece la clase. ya. Gracias, Sí, profe. ya. Hay unos problemas que se resuelven también usando otras técnicas, que es como el ejercicio 41, que es como con lo primero que nosotros empezamos, que eran los sucesos, ¿ya? Y cómo eso está muy relacionado con los conjuntos, ¿cierto? Y con los diagramas de Venn en ese caso. Entonces, la idea es que los problemas de este estilo, nosotros nos imaginemos el diagrama y veamos cómo podríamos resolverlos, ¿ya? A ver si me pesca. No, ya. Espérame un segundo. No, creo que no tengo la. Ya, bueno, en fin. Ya dice, tras observar los resultados de la prueba de selectividad, se sabe que el 40% de los alumnos aprueba el examen de matemática, el 30% el examen de física y el 55% reprueba los dos exámenes. Si se elige un alumno al azar, calcular. Y hay calcular algunas probabilidades. Y entonces, resolvemos este ejercicio usando los diagramas de Venn. ¿Ya? Aquí no conviene usar diagramas de árbol ni nada por el estilo. Conviene usar los diagramas de Venn. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría algo así. Voy a hacer aquí el rectángulo. Ya, tenemos que, supongamos que hay 100, ¿ya? Como para tener cálculos más exactos, ¿ya? Supongamos que son 100 estudiantes y después nuevamente volvemos al concepto de probabilidad. Tras observar entonces, se sabe que el 40% aprueba el examen de matemática. Entonces tenemos aquí un conjunto, ¿cierto?, con el 40%. En todo este grupo hay 40 personitas. ¿Ya? También tenemos que el 30% aprueba el examen de física. No nos dice si es que hay gente que aprobó ambos exámenes, pero entonces sabemos que por lo menos puede que haya una intersección. ¿Ya? Y también nos dice que el 55 reprueba los dos exámenes. ¿Ya? Entonces tenemos 55 personitas que están aquí afuera. ¿Ya? Entonces, viendo los números, ¿podría ser que los dos grupos estén separados o que no hay intersección? Si sabemos que son un total de 100.
¿Ya? Aquí están nuevamente los que aprueban matemática, aquí están los que aprueban física, y afuera están los que no aprueban ninguno. Tiene que haber intersección. Tiene que haber intersección, por cierto, porque no podrían estar separados porque los 40 que aprobaron matemática y los 30 que aprobaron física, más los 55 que no aprobaron ninguno, no me da el 100. ¿Ya? Entonces con eso nosotros podemos saber cuántos hay aquí entre medio. ¿Ya? Ya. De hecho, entonces, claro, de los 40 y los 30, tiene que haber un total de 45 entre los dos grupos. ¿Sí? Tiene que haber un total de 45. Entonces, tiene que haber un total de 45 y podríamos hacerlo prácticamente como con un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Los que aprobaron solo matemática, podríamos ponerle aquí una letra cualquiera, un A. Los que aprobaron ambos exámenes, podríamos ponerle una B. Y los que aprobaron solo física con una C. ¿Ya? Ya sabemos que los que no aprobaron nada son 55. Entonces, entre el A y el B tienen que ser 40. Porque ya sabemos que hay una intersección. Entre el B y el C tienen que haber 30 en total. Y entre el A, el B y el C tienen que haber 45. Ya. Ya. Y de hecho, no nos piden mucho. Por ejemplo, el primero dice, la probabilidad de que haya aprobado al menos uno de los exámenes, o sea, significa que está en este conjunto unión, ¿cierto? Y entonces la probabilidad sería de un 45%. ¿Ya? Que haya aprobado al menos uno de los dos exámenes, significa que aprobó matemática o física o los dos. La probabilidad de que haya aprobado matemáticas, si ha aprobado física, ahí sí nos están pidiendo, ¿cierto?, la probabilidad de los que están acá al medio. ¿Ya? Y porque claro, que haya aprobado matemática, dado que aprobó física, y en el otro nos están preguntando al revés, pues, probabilidad de que haya aprobado física si es que reprobó matemática. O sea, nos están preguntando ahora solamente por los que aprobaron física. Ya. Entonces, ¿cómo sería? Tendríamos que resolver de alguna manera este sistema de ecuaciones que tenemos acá. Ya. ¿Y cómo lo podríamos hacer? No sé si en algún momento habrán visto sistemas de ecuaciones de este estilo. Y no es muy común verlo tampoco. Estoy pensando en alguna otra manera que se pueda hacer más fácil. Mm, o cómo pensarlo de mejor manera para que sea más fácil. Pero ya, en fin. Una técnica que podríamos utilizar sería sumar las dos ecuaciones que están acá arriba. Y al sumar tendríamos A más B más B más C. O sea, tendríamos A más 2B más C en el lado izquierdo y en el lado derecho tendríamos 40 más 30, 70. ¿Ya? Y la otra ecuación no le hemos hecho absolutamente nada. A más B más C igual a 45. Y ahora, como yo pude sumar ecuaciones y no tuve ningún problema, ahora yo también voy a poder restar ecuaciones. ¿Y para qué voy a restar? Para que se me eliminen las variables, ¿cierto? Voy a tener A menos A, se me cancela.
2b menos b, voy a tener solamente el b, y c menos c se cancela. Y 70 menos 45, 35. Aquí entonces yo ya tengo cuántos hay entre medio. ¿Ya? Y después podríamos comprobar que en realidad funciona. Ya tengo 35 que aprobaron ambos. Entonces los que aprobaron solo matemáticas tendrían que ser 5. Y los que aprobaron física... no puede ser. Profe, ¿cuántas personas son? Porque yo estoy calculando y son más. ¿O son 100? Debiesen ser 100. Si ¿O trabajamos 110? con porcentaje. Hoy está muy raro el problema. Puede que ¿Quién haya hizo esa algún... guía? ¿Cómo? ¿Quién hizo esa guía, profe? El profe Jano. No es Porque 35. Sí. Perdón. ¿Sí? profe, ¿Cómo? porque se dice son 40, son 30, son 70 y 55. Claro, ahí tenemos un problema. Y claro, lo que sacamos de esa conclusión de que los porcentajes suman más de 100, significa que hay algunos que se repiten. Hay algunos que se repiten entre matemática y física. ¿Ya? Entonces, claro, pues no es tan sencillo como sumar las probabilidades nomás, ¿cierto? O sumar los porcentajes, porque estaríamos sumando los estudiantes que están aquí 2 veces. ¿Ya? Entonces, aquí dije que era 35 y eran 25. 70 menos 45 es 25. Entonces aquí tenemos que hay 25 que aprobaron ambas asignaturas. Tendríamos 15 que aprobaron solo matemática y tendríamos 5 que aprobaron solo física. ¿Sí? Y ahí se cumple lo que hemos dicho también. ¿Ya? 40 aprobaron matemática, entre matemática y física también. 30 aprobaron física, 25 y 5, y 55 reprobó todas. ¿Ya? Entonces, claro, esto también lo podríamos haber hecho con las fórmulas de probabilidades, y de hecho deberíamos haberlo hecho así. Así que lo voy a borrar acá. Para Entonces que lo el hagamos. ejercicio está extraño, está mal hecho. O sea, no es que esté mal hecho, sino que está... lo que nos presentan acá es un diagrama donde hay intersección entre los porcentajes. Claro, porque aquí no nos dicen cuántos aprobaron las dos asignaturas, cuántos aprobaron matemática y física. ¿Cierto? No nos dicen cuántos son, no nos dan los porcentajes, pero sí nosotros los podemos calcular con los porcentajes que nos dan acá. ¿Sí? Entonces tenemos 40 entre los que aprobaron matemática, tenemos 30 entre los que aprobaron física, pero no los puedo sumar porque al sumarlos estaría contando los que están al medio 2 veces. ¿Ya? Entonces recordemos las formulitas de probabilidad que hemos estado trabajando. La probabilidad de que tengamos, de que haya aprobado matemática o física, es la probabilidad de que haya aprobado matemática más la probabilidad de que haya aprobado física menos la probabilidad de que haya aprobado las dos. ¿Cierto? Precisamente por eso, porque estamos contando los conjuntos 2 veces. ¿Ya? Entonces, esta probabilidad, la probabilidad de aprobar matemática o física, viene de el complemento de que no haya aprobado ninguna. ¿Sí? Este viene dado en el problema. La probabilidad de que apruebe matemática o física es 1 menos el 55%. ¿Ya? 55% lo podría escribir como 0,55. Profe, ¿Sí? a una compañera se le cayó internet y pregunta de dónde salió ese 100, el total 100. Este 100, gracias. Este 100 dijimos que
para no trabajar precisamente con los porcentajes, dijimos, supongamos que hay 100, y entonces 40% quiere decir 40 personas. ¿Sí? De ahí sale el 100. ¿Ya? Fue una decisión arbitraria. Podríamos haber dicho que hay 200 o 50. ¿Ya? De hecho, mejor, para evitar que quizá alguna confusión, dejémoslo en porcentaje, ¿no? El total sería el 100%, y la información que nos dan aquí es el 40%, el 30% y el 55%. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que apruebe matemática o física viene dado por el complementario. 1 menos la probabilidad de que no apruebe ninguno. 1 menos la probabilidad de que repruebe los dos exámenes, ¿ya? Que es la probabilidad que nos dan acá. ¿Ya? Y tenemos entonces la probabilidad de que apruebe matemática, que es un 40%, 0,4. La probabilidad de que apruebe física, 0,3, menos la probabilidad de que apruebe los dos. Y este no lo conocemos. ¿Ya? Este podría ser una incógnita a calcular. Tendríamos que pasar sumando, pasar restando todo, y la probabilidad de que apruebe matemática y física sería 0,4 más 0,3, 0,7. 1 menos 0,55 es 0,44. Restamos 0,45, perdón. ¿Sí? 0,4 más 0,3, lo que está ahí, y el 0,45 viene de esta resta, que pasa restando después nuevamente al otro lado. Entonces, claro, la probabilidad ahora de que apruebe las dos, matemática y física, sería 0,7 menos 0,45. 0,25. Aquí el mismo resultado que tuvimos antes. Quizás con las reglas de probabilidad se entienda un poco más que como sistema de ecuaciones como lo resolvimos. Puede ser. ¿Ya? Pero el punto estaba, ¿cierto?, en que no podemos sumar directamente los porcentajes o las probabilidades, ¿cierto? Porque como hay elementos en común, lo estamos contando dos veces. Entonces tenemos que restarle ese que se está sumando dos veces, ya que sería la intersección. No sabemos cuánto hay en la intersección, pero lo podemos calcular con los datos que nos dieron. ¿Ya? Y llegamos a esta probabilidad. Ya, entonces si lo escribimos todo con las formulitas de probabilidad, la probabilidad de que haya aprobado al menos uno de los exámenes viene dado por 1 menos la probabilidad de que no apruebe ninguno. Sería como la probabilidad del MUF, pero complementario. Sí, que no apruebe ninguno. ¿Ya? ¿Queda el 55% que nos daban ahí? 45%. ¿Ya? Nos preguntan, la probabilidad de que haya aprobado matemática si ha aprobado física, lo podríamos ver ahora como la intersección. Entonces sería 0,25. 0,25. ¿Ya? Y la probabilidad de que haya aprobado física, si es que reprobó matemática, a partir de ese 25%, pudimos ahora nosotros completar el diagrama y rellenar con todos los espacios que nos faltaban. Entonces, que haya aprobado física, si es que reprobó matemática, es un 5%. Y eso escrito como porcentaje 0,05. ¿Ya? Y en cuanto a si son independientes aprobar matemática y aprobar física, no lo podemos decidir del problema. ¿Ya? Que sean independientes, que yo
apruebe matemática, ¿eso afecta en que yo apruebe física? No es el concepto que se está trabajando aquí. Entonces, esta es una pregunta capciosa, si es que son independientes. ¿Ya? Porque puede ser que el estudiante que estudió para matemática también le fue bien en física y en ese caso habría una dependencia. Pero también podrían ser independientes y que le vaya bien en física o en matemática sin ninguna relación entre la otra. Entonces, aquí decimos que no se puede deducir del problema. No se puede deducir. Porque puede que sean dependientes o puede que no sea, dependiendo de la justificación que nosotros demos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, nuevamente, todos los problemas que están en la guía o se pueden resolver mediante algún diagrama de Venn o con el diagrama de árbol. ¿Ya? Todos los problemitas que puedan aparecer en el taller. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y los ejercicios como este van a salir en el taller? Es que igual está difícil. Sí, Si está pudiera difícil, ¿eh? dejarlo para el próximo taller, como para Sí, poder, profe, está difícil. Sí, para ya, poder hacer la guía y después hacerle las consultas, ya, perfecto. Sí, por voy a favor. ser un poco más considerado. Sí, Gracias, profe. ya. Muy bien, chiquillos. ¿Sí? Profe, y en cuanto al tiempo del taller, es que, por ejemplo, si de desarrollo, como hacer este ejercicio, Ujú. nos demoramos mucho. Sí, pues sí, no hay problema. Se los voy a dejar habilitado el viernes a primera hora y tienen hasta el día lunes para hacerlo antes de la clase. Sí, profesor, pero me refiero al tiempo de duración del taller. Ah, sí, no, también. También no vaya a ser tan pesado de que tengan 1 o 2 horas para hacer el taller. Ustedes se meten y tienen todo el fin de semana para hacerlo. Sí, Profe, disculpe, y si tenemos consulta de la guía, ¿le podemos mandar como algún correo? por supuesto. Ya. Sin Gracias, ningún profe. problema. Ahí veo si es que queda clarito, si es que le respondo con palabras o les mando algún videíto resolviendo el ejercicio o apuntando al ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Buen trabajo, equipo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la guía tiene muchos ejercicios, de hecho, hasta algunos se repiten, como vimos el otro día, pero todos se pueden resolver de alguna de las técnicas que vimos, o con las tablas de doble entrada, como aparece aquí, o con el diagrama de árbol, o con los diagramas de Venn. ¿Ya? Ya, muy bien, chiquillos. Mucho éxito, nos encontramos el día lunes y el día viernes entonces se le habilita el taller. Ya, profe, muchas Ya, ¿Ya? profe, muchas Gracias, Muy profe, bien. que esté bien. Chao, Que profe, esté que bien. esté bien. Chao. Profe, que esté bien. Muchas gracias a ustedes también. Chao, profe, que esté bien. Cholitas, bye bye.